momento en tu presencia, por un instante de tu amor. No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor. Deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita. De tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
Muy buenas noches, apreciados ponentes y participantes. Les comunicamos que iniciaremos a las 8 en punto de la noche. Gracias. Oh, hambre de ti, Jesús. Oh, Señor, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti. Tenemos hambre. Mi alma tiene sed de ti, solo de ti, solo de ti. Tengo hambre, quiero más de ti, quiero más de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti, por ti. Por ti. Por ti, díselo, mi deseo eres tú, Dios. Mi Muy buenas noches a todos los presentes. Les enviamos un cordial saludo y en forma muy especial a nuestros expositores, instituciones, estudiantes y público en general inscrito. Sean bienvenidos al curso gratuito Gestión de Sitios Contaminados en Minería, Hidrocarburos e Industria, organizado por Environmental and Hydraulic Engineering and Hydro, institución dedicada al desarrollo de proyectos de ingeniería que contribuyen a la solución de problemas en los campos de los recursos hídricos y medio ambiente en el Perú. Tiene como objetivo generar nuevos conocimientos mediante la investigación e indexación de resultados en revistas del campo de ciencias de la Tierra. Asimismo, se dedica a brindar cursos y capacitaciones en las áreas de hidrocarburos, minería, recursos hídricos, medio ambiente y metodología de investigación. Además, brindamos asesoría personalizada para tesis de pregrado y posgrado en las instituciones temáticas mencionadas. Mi nombre es Mayumi Guayana Kuro, coordinadora de comunicaciones de Enhydro, y en esta oportunidad seré su moderadora. A continuación, iniciaremos la primera clase dándole la bienvenida a la doctora Carol Góngora Higa, quien es abogada colegiada egresada de la Universidad de San Martín de Porres, egresada de la maestría en Ecología y Gestión Ambiental por la Universidad Ricardo Palma,
Cuenta con experiencia en actividades de supervisión y fiscalización ambiental del sector minero y en procedimientos administrativos sancionadores. Ha laborado en la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos y la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas, en el sector minero del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Actualmente se desarrolla en la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios del OEFA. En esta oportunidad, el tema de su ponencia se titula Marco Normativo Ambiental en Gestión de Sitios Contaminados en el Perú. Puede iniciar, doctora Carol. A ver, unos momentos, por favor. Estimada doctora Carol, ¿cree que su audio puede activarlo, por favor? Deme unos segundos para proyectar su PPT, por favor. Ahora sí, doctora Carol, ¿puede visualizar su PPT? Confírmeme, por favor. Sí, lo puedo visualizar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Puede iniciar entonces. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Catherine. Muchas gracias a todos por la invitación. Espero el día de hoy poder compartir toda la experiencia que tengo, los conocimientos respecto a la gestión de sitios impactados. Y bueno, voy a dar inicio con la exposición. Muchas gracias a todos. Adelante, por favor. Primero, antes de conocer, he dividido la exposición en varios aspectos, en lo que es pasivos en el sector hidrocarburos, lo que es sitios impactados, lo que es pasivos en las actividades mineras y áreas degradadas por residuos sólidos. Antes de iniciar lo que es el tema de pasivos ambientales en el sector hidrocarburos, creo que es importante poder conocer o recordar qué es lo que son el petróleo y el gas, ¿no? Entonces, lo que quería yo comentar es que estos son recursos naturales que se encuentran debajo del suelo a diferentes profundidades. Esto es ya que se formaron de acuerdo a los restos de animales y plantas sometidas a grandes presiones y temperaturas. Eso pasó hace millones de años y mucho antes que el hombre viviera en comunidades. ¿Desde cuándo se utilizan los hidrocarburos, no? En épocas prehispánicas, los indígenas aprovechaban los afloramientos naturales del petróleo en la región norteña de Amotape, Piura, para impermeabilizar sus cántaros y vasijas de barro, ¿no? También se puede conocer del uso de lo que es los hidrocarburos durante la época del virreinato, la propiedad del... Y bueno, se puede conocer la propiedad del petróleo que afloraba en Amotape, que era de la corona española. Y bueno, en 1863 se perforó el primer pozo petrolero en Sudamérica en la zona de La Brea, en la misma zona de afloramientos prehispánicos. También nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los valores de la política ambiental y sectorial, ¿no? Estos valores de la política ambiental y sectorial se encuentran definidos en el Decreto Supremo 012-2009 MINAM y están referidos, uno, a mejorar los estándares de calidad ambiental y sociales de las actividades minero-energéticas con códigos y normas de conducta concertadas, también transparentes, para verificar su cumplimiento. El otro es poder fomentar el uso de tecnologías limpias en las actividades minero-energéticas para minimizar los riesgos e impactos ambientales. Y también nosotros tenemos
dentro de nuestro marco normativo lo que es la política energética nacional, que está proyectada del año 2010 al 2040 a través del Decreto Supremo 064/2010 cuyos objetivos son desarrollar un sector energético con un mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de desarrollo sostenible. Para esto es necesario fortalecer la institucionalidad del sector energético. Es por eso que se tienen lineamientos de política que son, por ejemplo, alcanzar una normativa ambiental con requerimientos compatibles con la Política Nacional del Ambiente y los estándares internacionales. También se tiene lo que es la promoción de las relaciones armoniosas entre el Estado, las comunidades y las empresas del sector energía. Otro aspecto que considero que es fundamental recalcar, que como parte de la gestión de los impactos de hidrocarburos, se debe tener en cuenta lo que es un enfoque temporal, ¿no? Lo que es la remediación ambiental para actividades del pasado, las cuales se dan debido a que en algún momento en la industria de hidrocarburos se generó riesgos y daños ambientales debido a que no había una regulación apropiada o una práctica apropiada. También se dio debido al uso del entorno de instalaciones para disposición de residuos de la actividad. Estos pueden ser conocidos como los pasivos ambientales y los sitios impactados, los cuales están regulados en la Ley 29134 y su decreto supremo, su reglamento a través del Decreto Supremo 004/2011 ¿no? También la ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, la Ley 30321 y su reglamento a través del Decreto Supremo 039/2016 Ahora, después de eso se tiene en el enfoque normativo del presente, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos el Reglamento para la Protección Ambiental de Actividades de Hidrocarburos, tenemos lo que son los límites máximos permisibles, los límites máximos permisibles para emisiones en las actividades de explotación, procesamiento y refinación, ¿no? Y también el reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos. Y como un enfoque de prevención, se tiene los principios de prevención para el control de la contaminación, ¿no? Ahora, en el caso de los pasivos ambientales del sector hidrocarburos, como se mencionó, está regulado en la Ley 29134, la ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, y tiene su reglamento el Decreto Supremo 004/2011 El objetivo de este reglamento es regular la gestión de los pasivos ambientales en la actividad de hidrocarburos para reducir o eliminar sus impactos negativos en la salud, la población, en el ecosistema circundante y en la propiedad. Siguiente, por favor. Hola. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Como definición de lo que es pasivos ambientales en el sector de hidrocarburos, se encuentra recogido en el artículo 2 de la ley. Y bueno, de acuerdo a esta normativa, se define a los pasivos ambientales como a los pozos, a las instalaciones mal abandonadas, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el subsector hidrocarburos, realizados por parte de empresas que han cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos. Siguiente, por favor. El proceso de la gestión de los pasivos ambientales en hidrocarburos se inicia con la identificación a cargo del OEFA en el marco de la función evaluadora, que está a cargo de la Dirección de Evaluación Ambiental. Las siguientes etapas, correspondiente al registro y actualización del inventario y la determinación del responsable, están a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
La elaboración y ejecución del instrumento de gestión ambiental lo realiza el responsable, lo realiza el MINEM, es responsable de ello. Y en el caso de la verificación del cumplimiento del instrumento de gestión ambiental, esta última etapa está a cargo del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, de acuerdo a su función supervisora por la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas. La identificación del pasivo ambiental es importante mencionar que es el proceso a través del cual se van a determinar las características del pasivo, o sea, las áreas afectadas y las instalaciones, y de ser el caso, los tipos contaminantes que contienen los mismos, sus cantidades y características físicas, químicas, biológicas o toxicológicas. Asimismo, va a permitir realizar la estimación del riesgo alto, medio o bajo para la salud, seguridad de la población y la calidad del ambiente, lo cual puede ser consignado en el informe correspondiente a efectos del que el Ministerio de Energía y Minas pueda contar con la información necesaria y pertinente para la respectiva clasificación de pasivos y su correspondiente priorización. En el caso de la determinación del responsable, esto se da a las empresas, se va a determinar y se va a identificar como responsables a las empresas que hayan operado en las actividades de hidrocarburos y que los hayan generado, ¿no? También puede ser aquellos que han sido producidos por terceros y que cuenten con los respectivos contratos de transferencia o cesión o de cualquier otra forma. Pueden también ser aquellas empresas que hubieran generado pasivos ambientales que no estén operando y cuyos titulares hayan sido identificados como generadores de pasivos ambientales, ¿no? Ahora, en el caso de que no se pueda identificar a los responsables de los pasivos, a los generadores, lo asumirá el Estado de manera progresiva para su remediación, ¿no? Esto se va a dar en aquellos casos que requieran también una inmediata mitigación, cuando presenten un alto riesgo a la seguridad de la población. Es aquí donde el Estado va a poder asumir sus gastos, ¿no? Pero esto sin perjuicio de que pueda repetir contra los responsables que generaron esos pasivos. Ahora, la presentación del plan de abandono que se da en el marco de la ley establece de que el responsable de la afectación del área debe comprometerse a efectuar la descontaminación, la restauración, reforestación o retiro de instalaciones y otras que sean necesarias para remediar los pasivos ambientales que se han generado, ¿no? Tomando en cuenta cuáles han sido las condiciones antes de la intervención del área. Esto es del ecosistema, las condiciones geográficas de la zona y el uso que se le pueda dar a esa área, ¿no? Cuando se encuentre imposibilitado de realizar, por ejemplo, la remediación parcial o total del área impactada, deberá realizar la compensación. Esto es, está obligado a abonar el monto por la afectación de esa área. Este monto va a ser determinado por el Ministerio de Energía y Minas y va a ser utilizado para las actividades de abandono y de remediación. Ahora, el plan de abandono va a ser elaborado de acuerdo a las disposiciones de la materia y las cuales están establecidas en las guías que están aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver, haciendo una precisión, cuál es la actividad que realiza la Dirección de Evaluación Ambiental de la OEFA, que es la identificación del pasivo, ¿no? Se realiza un análisis en gabinete y también una verificación in situ para poder advertir cuáles son las condiciones del área, el alcance, los impactos que se han generado, el tipo de ecosistema. Se va a hacer una descripción de este pasivo
y también se tiene que hacer una estimación del nivel de riesgo, ¿no? Considerando la salud y seguridad de la población, la calidad del ambiente también, y esto está determinado en la directiva que ha sido aprobada por OEFA. Esta directiva que ha sido aprobada por OEFA, ¿no? Ahora, en la siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos ver cuántos pasivos ambientales del subsector hidrocarburos han sido identificados a la fecha, ¿no? A nivel nacional se tiene que han sido identificados un total de 4.291 pasivos. Esta información está actualizada el 31 de julio del 2019. Y la mayor cantidad de pasivos, como podemos ver, se encuentran ubicadas en el departamento de Piura. También es importante indicar que esta actualización, que aún la segunda actualización del Ministerio de Energía y Minas fue a través de la resolución ministerial 273-2017 MEM-DM. Siguiente, por favor. En esta línea del tiempo podemos ver cuántos pasivos ambientales han sido identificados por el OEFA y las que pudo realizar también el Ministerio de mejor dicho, en la primera línea podemos ver los pasivos ambientales que han sido identificados por OEFA, que son 4.291 hasta el 2019, hasta julio, y el inventario del Ministerio de Energía y Minas del año 2019 se tiene 1.770 pasivos ambientales. Siguiente, por favor. Aquí he recogido un caso donde se sanciona a una empresa por no haber cumplido con las obligaciones del plan de abandono. Esto está recogido en la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental 029-2017 OEFA, TFA, debido a que, en este caso es la empresa Consorcio de Terminales, no habría retirado, o no retiró, mejor dicho, el tanque número 6 de las instalaciones del terminal de hilo, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el plan de abandono. Estas obligaciones están recogidas en los artículos 9, 89 y 90 del Decreto Supremo 015-2006 ¿no? La obligación era retirar los tanques con capacidad para 10.848 barriles, ¿no? Destinados al almacenamiento de gasolina, y a realizar actividades de abandono en un plazo de 20 días, de acuerdo a lo señalado en el cronograma respectivo. Una precisión aquí es retirar el tanque número 6, de acuerdo a lo que señala en la conducta infractora. Por este caso, el OEFA declaró la responsabilidad administrativa, y esta responsabilidad fue confirmada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental a través de la resolución 029-2017. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo que es la remediación de sitios impactados, ¿no? La remediación de sitios impactados tiene como base legal la Ley 3321, ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental de Sitios Impactados. Esto es para el financiamiento de acciones de remediación de sitios impactados como consecuencia de las actividades de hidrocarburos que impliquen riesgos a la salud y al ambiente, y además ameriten una atención prioritaria por parte del Estado, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso, se señala, ¿no?, que son sitios impactados aquellas áreas geográficas que se encuentren ubicadas en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto,
que pueden comprender pozos e instalaciones mal abandonados, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de suelos, suelos contaminados, suelo y cuerpos de agua, cuyas características físicas, químicas y o biológicas han sido alteradas negativamente como consecuencia de las actividades de hidrocarburo, y que además implican, esto es, un riesgo a la salud y el ambiente, ¿no? Dichas actividades para la identificación de los pasivos se encuentran aprobados por la Directiva para la Identificación de Sitios Impactados y la Metodología para la Estimación del Riesgo de la OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo 028-2017 OEFA-CD. Ahora, en este caso, la responsabilidad de la remediación ambiental corresponde al operador responsable en base al principio de internalización de costos, ¿no? Lo que exige que, a través de mecanismos, los titulares de los hidrocarburos garanticen el cese o el abandono de actividades o instalaciones para evitar que subsistan los impactos ambientales negativos de carácter significativo. Para esto se tiene que diseñar y aplicar instrumentos de gestión ambiental correspondientes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es el plan de descontaminación de suelo, ¿no? Cabe mencionar que esto está regulado en el Decreto Supremo 002-2013, MINAM, y bueno, donde se establece que el sitio impactado es aquel suelo cuyas características químicas han sido alteradas negativamente por la presencia de sustancias químicas contaminantes depositadas por la actividad humana en concentraciones tal que en función al uso actual o previsto del sitio y sus alrededores representen un riesgo para la salud humana o el ambiente. En base a esto es que se estableció de que en estos casos se debe implementar lo que es el plan de descontaminación de suelos, lo que es conocido como el PDS. Siguiente, por favor. ¿Cuándo se requiere la elaboración de un PDS? Esto se da ante la necesidad, ¿no?, de que un sitio, por ejemplo, supere los estándares de calidad ambiental para suelo o los niveles de fondo, calificándose como suelo contaminado, siendo necesario para determinar esa condición el desarrollo de la función preliminar del sitio. Esto es antes de su disturbación, y del muestreo también poder identificar cuáles son las áreas de interés. ¿Por qué sí existen estos sitios potencialmente contaminados? Esto es porque debido a que existió actividades antropogénicas potencialmente contaminantes, ¿no?, debido al uso, manejo, almacenamiento y disposición de materiales y residuos peligrosos. ¿Qué causas o cuáles son las causas principales, por ejemplo, de una contaminación? Esto se puede dar, y es importante tenerlo en cuenta, cuando existe una aplicación inadecuada de técnicas y procedimientos para poder prevenir la contaminación y también prevenir lo que es el peligro. También cuando existen accidentes y emergencias ambientales, por ejemplo, como derrames, incendios. Ahora, existe toda una gestión para poder hacer la identificación de estos sitios impactados, sitios contaminados. Siguiente, por favor. Para la elaboración del plan de descontaminación del suelo es importante, como les mencionaba, conocer el estado inicial del sitio, es decir, hacer una verificación in situ, conocer sus alrededores, cuál fue el uso, cuál es el tipo de suelo, también ver qué actividad humana se realizó en el sitio, en los alrededores, el tipo de contaminación, el área que se contaminó. De repente también, o sea, como causa del mismo, ver qué acciones de remediación se van a realizar para
su descontaminación para reducir y controlar los riesgos que se han generado y ver si el sitio con riesgo es aceptable, ¿no? Para que pueda ser habitado por seres humanos y también para que se deje de degradar el ambiente. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la gestión de un sitio contaminado? Primero, se tiene que hacer una identificación, ¿no? Esto es determinar si un sitio potencialmente contaminado supera o no los ECA para suelo o los niveles de fondo. Por ejemplo, un sitio potencialmente contaminado puede ser botaderos, grifos, tanques, refinerías, estaciones de servicio, metalurgia, agricultura, actividades mineras, curtiembres, empresas químicas, entre otros. Ahora, ¿cómo sabemos si esto también está potencialmente contaminado? Debido a que, por ejemplo, puede haberse utilizado sustancias químicas que no pertenecen a la naturaleza del suelo o cuya concentración puede exceder el nivel de fondo, lo cual hace susceptible de causar efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiente. Estas sustancias químicas pueden ser también sustancias tóxicas, cancerígenas y en dosis no adecuadas pueden generar la afectación de la salud y la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, estas actividades pueden haber utilizado mercurio, cadmio, arsénico, plomo, entre otros. Ahora, ¿qué es el nivel de fondo? Es la concentración en el suelo de los químicos regulados que no fueron generados por la actividad objeto de análisis y que se encuentran en el suelo, de manera natural o fueron generados por alguna fuente antrópica ajena a la actividad bajo análisis. ¿Qué es lo que genera esto? Que podamos tener un área de potencial interés. Esto se trata de la extensión del terreno sobre el que se realiza efectivamente las labores de muestreo para ver si cumplen con los estándares de calidad ambiental o no. También lo que se busca es identificar si existe alguna evidencia de potencial contaminación del suelo, ¿no? Por ejemplo, se puede dar en zonas donde existían almacén de materiales peligrosos, lugares de disposición de residuos, donde hubo tanques de combustible, instalaciones donde se manejaban sustancias peligrosas, también áreas donde se produjo una emergencia ambiental, ¿no? Ahora, ¿qué debe tener el informe de esta fase de identificación? Es un documento de carácter formal, documental, del predio o del área donde se generaron esas actividades. Se tiene que indicar cuáles son las características generales del sitio, también cuáles son las fuentes potenciales de contaminación, los focos potenciales que se encuentran en la zona de esta actividad, si es que también existen algunas vías de propagación y puntos de exposición, las características del entorno, el plan de muestreo de identificación, resultados del muestreo de identificación, el modelo conceptual preliminar y propuesta de actividades de la fase de caracterización. Ahora, ¿qué es la fase de caracterización? Esto va a proceder únicamente en los casos donde se advierta que existe contaminación, ¿no? Esto es cuando se advierta que superan los estándares de calidad ambiental para suelo o los niveles de fondo, y tiene por objeto determinar la extensión y profundidad de la contaminación del sitio, y comprende el desarrollo del muestreo del detalle, el estudio de caracterización, el estudio de evaluación de riesgo a la salud y el ambiente, y también comprende la propuesta de acciones de remediación que conforman el plan de descontaminación de suelos. Esta fase de caracterización comprende la información del sitio contaminado, como les mencioné. En conclusión, el resultado del muestreo de detalle,
También el análisis e interpretación de los resultados, incluyendo el modelo conceptual y el área y volumen del suelo contaminado, ¿no? Ante esto se tiene que hacer una propuesta para las acciones de remediación. Ahora, ¿qué es el ERSA o evaluación de riesgos a la salud y el ambiente? Este ERSA tiene como objetivo determinar técnicas de remediación aptas para mitigar los riesgos a la salud y el ambiente a un nivel aceptable. Se elabora a través de un modelo conceptual del sitio, considerando su toxicidad, las características físico-químicas, la distribución, los mecanismos de liberación y transporte de los contaminantes, infiriéndose las posibles rutas y vías de exposición, así como los receptores potenciales dentro del sistema. Por ejemplo, en la fuente se tiene que verificar si existen sustancias inorgánicas u orgánicas en las rutas o vías de contaminación, por ejemplo, vía aire, gas, vía lixiviado, agua, contacto directo dérmico, inhalación, ingestión. Y en el caso de los receptores, se tiene que ver estos factores humanos, animales, la vegetación, el ecosistema, la propiedad y el patrimonio. En el caso del modelo conceptual, por ejemplo, se ven cuáles son los potenciales receptores, ¿no? Como la población local, si es que hay un colegio cercano, los tipos de alimentos de la zona, si existen, por ejemplo, aguas subterráneas. Como ejemplo, también en las vías de exposición humanos, la ingestión de suelo contaminado de repente si existe una zona agrícola, consumo de alimentos contaminados por el mismo, consumo de agua contaminada, ¿no?, de la zona. Siguiente, por favor. Ahora, en la propuesta de remediación, el siguiente paso es la propuesta de remediación. Pero, ¿qué es una remediación, no? Es una tarea o un conjunto de tareas a desarrollarse en un sitio contaminado con la finalidad de eliminar o reducir los contaminantes a fin de asegurar la protección de la salud humana y la integridad de los ecosistemas, ¿no? Las acciones de remediación están en función a los potenciales peligros para humanos y el ambiente. Estas acciones no necesariamente comprenden la aplicación de técnicas que reconviertan el sitio a sus condiciones originales, que es la restauración, sino la remediación del suelo para un uso determinado en condiciones seguras. Ahora, ¿qué acciones de remediación se pueden aplicar? Para este caso, se aplican acciones de remediación para la eliminación de los contaminantes del sitio. También acciones para evitar la dispersión de los contaminantes, acciones para el control del uso del suelo y acciones para el monitoreo del sitio contaminado. La remediación también no necesariamente significa que se haga la remoción del suelo, la excavación del mismo. Eso es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué alternativas de remediación se tienen, ¿no? Para cada caso se tiene que evaluar las condiciones y es importante, por ejemplo, tener un análisis de las mejores técnicas que se tiene disponible, análisis de la sostenibilidad de alternativas, análisis de coeficiencia y de corresponder y de ser posible los resultados de ensayos de laboratorio y el análisis del costo, ¿no?, para poder realizar la remediación. Ahora, en el caso de la ejecución de acciones de remediación, se tiene que tener en cuenta las técnicas de remediación, ¿no? Estas técnicas pueden ser las técnicas de descontaminación, que pueden ser técnicas físico-químicas, técnicas biológicas, técnicas térmicas. En el caso de las técnicas de aislamiento, puede ser las de sellado, la de estabilización, la de reducción de la volatilización, y también la atenuación natural del área monitoreada, ¿no? Posteriormente a esto, lo que se tiene que hacer es implementar medidas para seguimiento y monitoreo, las cuales van a estar en el PDS y tienen que ser cumplidas de acuerdo a las obligaciones
que se han establecido, a la periodicidad y también considerando la forma de reportar los mismos a la autoridad competente. Siguiente, por favor. En el caso de las áreas que han sido impactadas por la actividad de minería, se encuentran reguladas en la ley 28271, ¿no? Esta es la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. El objetivo es identificar los pasivos de esta actividad para poder determinar la responsabilidad y el financiamiento de la remediación de las áreas que han sido afectadas, buscando la reducción y eliminación de los impactos para mitigar también los mismos y los impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y a la propiedad. Siguiente, por favor. El artículo 2 de la ley 28271, perdón, establece qué es un pasivo ambiental minero, ¿no? Y se puede definir el mismo como aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras que en la actualidad se encuentran abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. Todos estos cabe mencionar que hayan sido generados antes de la emisión de esta ley, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es el proceso de la gestión de un pasivo ambiental? En este proceso interviene el Ministerio de Energía y Minas, quien es el responsable de identificar a los responsables de estas áreas, de estos componentes, de estas infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, los depósitos de residuos, las labores o instalaciones abandonadas. A través de esa identificación, lo que va a hacer es recoger la información e inventariarla, ¿no? Este inventario va a contener el nombre del pasivo, las coordenadas, UTM, en qué concesión se encuentra, algunos estudios que se hayan realizado en la zona, la identificación del generador del pasivo, ¿no? Eso también es importante, pero sin embargo, cuando no se puede identificar al generador del pasivo, también la remediación la va a asumir el Estado, en este caso, sin perjuicio de que se pueda repetir contra el generador en caso se identifique el mismo con posterioridad, ¿no? Ahora, el Estado asume de manera progresiva los pasivos ambientales en abandono de los titulares no identificados de acuerdo al nivel de riesgo. En el caso de la responsabilidad de la remediación de pasivos ambientales, esto se va a dar al titular de la concesión, puede ser también el adquiriente o cesionario de la concesión. Para esto, el Ministerio de Energía y Minas va a conservar una acción directa contra todos, ¿no? También puede haber otro tipo de responsabilidad que no va a ser necesariamente el generador, sino el remediador voluntario, ¿no? Aquel con quien se suscriba un convenio, ¿no? Para que asuma las actividades de remediación en sí. Ahora, para esto se tiene que presentar un plan de cierre de pasivos ambientales mineros. De acuerdo a la norma vigente, aquellos generadores tuvieron el plazo de 1 año para poder presentar su plan de cierre de pasivos ambientales mineros, el PCPAM. Inicialmente se otorgó un periodo de 3 años para su ejecución. Esto fue ampliado por 2 años. Y bueno, en el caso de aquellos que no cumplieron o no cumplían con las sanciones, de acuerdo a esta norma, se les podía imponer, mejor dicho, una multa hasta 100 UITs, ¿no?
Es importante mencionar que en el caso del reaprovechamiento, que estos pasivos ambientales también pueden ser reaprovechados, ¿no? Es decir, pueden ser reutilizados bajo medidas de mitigación, remediación y cierre. Estos pasivos ambientales inventariados pueden ser solicitados por el titular de una concesión que ocupe el área, ¿no? Un titular nuevo del área donde se encuentran estos pasivos, siempre que sea un área libre, ¿no? Que no exista un denuncio. Ahora, el beneficiado por el reaprovechamiento es responsable de la remediación de los mismos una vez que termine de reaprovecharlos, ¿no? En este caso, este beneficiario o este tercero no va a tener derecho a repetición contra el generador. Una vez que él se obliga a reaprovechar este pasivo, él asume toda la responsabilidad hasta su cierre final. Para este caso, se puede suscribir un convenio con la Dirección General de Minería para poder delimitar la responsabilidad. Siguiente, por favor. Como podemos ver, de acuerdo al inventario que ha sido generado por el Ministerio de Energía y Minas, el inventario inicial fue en el año 2006, a través de la Resolución Ministerial 290-2006, donde se identificó 850 pasivos, y la última actualización, dado que esta se ha venido dando año a año, se dio con la Resolución 238-2020 MINEM, y a la fecha se tienen identificados e inventariados 7.956 pasivos ambientales mineros. Adelante, por favor. En este caso, he recogido un expediente que fue, como se llama, materia de procedimiento administrativo sancionador. Esta es información pública, ya que tiene un pronunciamiento incluso del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Este expediente se da debido a que Pan American Silver no ejecutó las medidas establecidas en el plan de cierre de pasivos ambientales mineros, consistente en la construcción de estructuras hidráulicas en los depósitos de desmonte denominados DA 108 y DA 109, pertenecientes a la zona de Marcel. Esta es una conducta infractora de acuerdo al artículo 43 del Decreto Supremo 059-2005 EM, ya que ellos tenían como obligación construir un canal de derivación para la protección de la desmontera. Este canal debió haber sido, ¿no?, de forma trapezoidal, y bueno, debió haber además estado revestido con mampostería de piedra. Sin embargo, como se puede ver en la imagen, en la zona no se había implementado ningún tipo de infraestructura para poder hacer la conducción, ¿no?, de las aguas. Esto de aquí corresponde al expediente 116-2017 OEFA de Paz, y fue un procedimiento iniciado contra la empresa Pan American Silver Guarón. Siguiente, por favor. Ahora, es importante mencionar que también existen áreas que se encuentran impactadas, ¿no?, debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos. Haciendo un paréntesis, antes de hablar de lo que es las competencias del OEFA en relación a las áreas degradadas, es importante conocer, ¿no?, que el manejo de residuos sólidos se encuentra establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo 1278, fue modificado por Decreto Legislativo 1501 el año pasado, y se realizó algunas precisiones respecto a la competencia de OEFA, ¿no? En principio, el OEFA es competente para regular las funciones de supervisión, fiscalización y sanción del manejo de residuos sólidos aplicables a los titulares de infraestructuras, sean estas municipalidades provinciales y o distritales de acuerdo a sus competencias, y también de las empresas operadoras de residuos sólidos.
También el OEFA tiene como competencia supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de residuos sólidos que realizan los titulares de infraestructuras de residuos sólidos, sean municipalidades, provinciales y o distritales. Es decir, una cosa es la regulación del ejercicio de la función de supervisión y el otro es la ejecución de las actividades de supervisión directa en sí, la fiscalización y la sanción. También, adicionalmente a lo que son las infraestructuras, tiene como competencia supervisar, fiscalizar y sancionar a los responsables de áreas degradadas de residuos sólidos para su recuperación o reconversión, sea que cuenten o no con instrumentos de gestión ambiental. Esto es independiente de si están bajo responsabilidad del sector público o el sector privado. Otra de las competencias, como vemos aquí en la diapositiva, es elaborar, administrar y mantener actualizado el inventario nacional de áreas degradadas de residuos sólidos. Una responsabilidad adicional que tiene el OEFA es elaborar, administrar el inventario y además debe categorizar los sitios contaminados, ¿no? De acuerdo a los criterios que establezca el MINAM, en función de los impactos ambientales y sociales existentes, con la finalidad de identificar los sitios que serán recuperados para su clausura definitiva o que serán materia de reconversión. Ante eso, bueno, el OEFA caracteriza, ¿no?, las áreas degradadas para su recuperación o reconversión a través de las siguientes acciones, que es la sistematización de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones, también la que es remitida por los gobiernos regionales y las municipalidades sobre áreas degradadas por residuos, y en atención a eso va a identificar y caracterizar las áreas degradadas de acuerdo a lo que establezca el Ministerio del Ambiente. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cómo se realiza la elaboración del inventario? Es importante tener, por ejemplo, en cuenta que hay el aspecto de evaluación, ¿no? Esta evaluación se va a dar debido a las fuentes, es decir, en el proceso de evaluación de elaboración del inventario se tiene en cuenta la fuente. Esto puede ser los informes emitidos por las oficinas desconcentradas que tiene el OEFA, también puede darse por los informes de supervisión emitidos por la Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización, por los informes que hayan sido emitidos por la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios, también por información obtenida por los proyectos de las municipalidades que han sido financiadas por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, y la información obtenida del Registro Nacional de Municipalidades. Ahora, ¿cómo se identifican las áreas degradadas por residuos sólidos municipales? Esto se da en base a una construcción de base de datos alfanuméricas, también de acuerdo a la construcción de base de datos gráfica, ¿no? Asimismo, en el caso de la caracterización de las áreas degradadas por residuos sólidos municipales, se considera que existen áreas que puedan ser posibles de ser recuperadas y también otras áreas que deban ser reconvertidas, ¿no? Todo esto está regulado en el Decreto Legislativo 1278 y en el Decreto Supremo 014-2017 MINAM, que es su reglamento. Como vemos, por ejemplo, aquí en la diapositiva, manera de resumen, el inventario constituye un registro de los lugares donde se realiza o se ha realizado la acumulación permanente de residuos sólidos municipales sin observancia de consideraciones técnicas. Esto se va a dar con la finalidad de identificar las áreas degradadas por residuos sólidos municipales, va a permitir que se categoricen las áreas degradadas para su
proceso de recuperación o reconversión. En el caso de la identificación, se tiene que tener muy en claro cuál es la ubicación, quiénes son los usuarios, qué tipo de residuos se disponen para poder conocer las características del mismo. Y en el caso de la categorización de las áreas degradadas, se tiene que establecer o tener en cuenta los criterios para determinar la reconversión. Es decir, si se cuenta con la disponibilidad del área y si esta construcción de esta zona, del área donde se dispuso de manera inadecuada, pueda ser susceptible de contar con un expediente técnico, ¿no? Ahora, cuando no se cuente con estas características que hagan posible de que pueda continuar con la vida útil para la disposición de residuos a través de la reconversión, se tiene que realizar la recuperación del mismo, ¿no? Para esto, el Ministerio del Ambiente ha aprobado guías para poder presentar, ¿no? Sus planes de reconversión o de recuperación. Siguiente, por favor. Como parte de las actividades de identificación de las áreas degradadas, el OEFA ha identificado a la fecha 1.585 áreas degradadas a nivel nacional, de los cuales solo 27 han podido ser reconvertidos a relleno y 1.558 áreas deben ser recuperadas, ¿no? Estas. Siguiente, por favor. Retroceder, por favor. Retrocede, por favor. Gracias. Hasta aquí se les ha comentado cuáles son las actividades, ¿no? Y cuál es el marco legal vigente para la identificación y para la gestión de sitios impactados, por ejemplo, como es en el sector hidrocarburos, como es en el caso de minería y en el caso de residuos sólidos. Pero no quisiera dejar de lado de mencionar que en el caso de lo que es pasivos ambientales en hidrocarburos y en minería, esto se va a sujetar a las actividades que se realicen a través de sus órganos de línea, de sus diversos órganos de línea. Primero es la Dirección de Supervisión, quienes van a realizar una planificación de las zonas a las cuales se va a verificar in situ, es decir, establecer qué pasivos ambientales se va a supervisar, estableciendo cuáles son los componentes que se va a visitar en campo y poder determinar su priorización. Esto se tiene que recoger en el plan de supervisión y en la ficha de obligaciones fiscalizables como primera etapa. Lo segundo es que se tiene que realizar la ejecución de la supervisión. Esto se da desde trata del traslado del personal, de los profesionales de OEFA hacia las zonas donde se encuentran estos pasivos ambientales. Y bueno, también en el caso de las áreas degradadas, ¿no? Para verificar in situ cómo, por ejemplo, están implementando las medidas de manejo ambiental y también las medidas de cierre y remediación, ¿no? Una vez que se recoge toda esta información, también se debe consignar en el acta de supervisión, debe contener o sustentarse en adecuados medios probatorios, ¿no? Esto es en fotografías, videos, realizar monitoreos. Es importante poder recoger los medios probatorios necesarios e idóneos para poder determinar el cumplimiento de la normativa ambiental y de los compromisos que puedan estar recogidos en sus instrumentos de gestión ambiental. Asimismo, se tiene, una vez que terminada la supervisión in situ, que realizar el análisis de los mismos. Esto se va a dar a través del informe de supervisión,
en el informe de supervisión debe contener el detalle del análisis de cada obligación, tanto normativa o que esté en el instrumento, y si el detalle si se cumplió o no con el mismo, ¿no? Para poder concluir efectivamente en este informe de supervisión si es que existe una recomendación de procedimiento administrativo sancionador, puede existir un archivo del procedimiento administrativo sancionador también en caso se verifique o se advierta el cumplimiento de todos sus extremos. En caso se advierta que existe una recomendación de procedimiento administrativo sancionador, esto va a pasar a su otro órgano de línea, que es la Dirección de Fiscalización y Sanción. Ellos lo que van a hacer es revisar el informe de supervisión, verificar también de acuerdo al criterio que tiene la Dirección de Fiscalización, si existe efectivamente un cumplimiento, y será su autoridad instructora quien a través de la resolución subdirectoral va a recomendar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Ahora, ellos también, de acuerdo a su evaluación, pueden, en algunos casos y a veces de manera excepcional, recomendar el no inicio, ¿no? Lo usual es que se emite el informe de supervisión con la recomendación de procedimiento administrativo sancionador. Esto es derivado a la Dirección de Fiscalización, y la Dirección de Fiscalización recomiende el inicio de paz a través de esta resolución subdirectoral. Una vez de que ellos recomienden el inicio de procedimiento administrativo sancionador, se va a correr traslado al administrado, en este caso serían los responsables de los pasivos o a los responsables de las áreas degradadas, para que puedan presentar sus descargos en el plazo de 20 días, y esto puede ser analizado por la subdirección de instrucción. La subdirección de instrucción, luego de esto, lo que va a hacer es evaluar y elaborar su informe técnico sustentatorio. En este caso, una vez que ellos determinen si es que pueden declarar, es decir, si pueden declarar responsabilidad administrativa o pueden declarar el archivo, va a correrse traslado al administrado, ¿no? Una vez que se corra traslado al administrado, el administrado también va a tener la oportunidad de presentar sus descargos a fin de que puedan ser evaluados por la autoridad instructora. Una vez de que termina esta segunda parte con la presentación de los descargos por parte del administrado, van a emitir el informe para el sustento de la resolución directoral que lo emite la autoridad de fiscalización. En este caso se puede determinar la sanción, se puede determinar el archivo. También de corresponder, ellos pueden ordenar medidas correctivas en el caso adviertan que a la fecha de la emisión de la resolución aún existen riesgos, los cuales están permanentes, y esto se da a fin de que pueda cesarse los mismos y evitar de que se genere un daño ambiental o una contaminación. Y es por este motivo de que se puede ordenar las medidas correctivas en este extremo por parte de la Dirección de Fiscalización, ¿no? Eso sería lo que quería mencionarle en relación a las competencias que tiene OEFA respecto de las actividades de supervisión y fiscalización para lo que son pasivos ambientales, y también lo que se da en el marco de las supervisiones a áreas degradadas por residuos sólidos municipales. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carol Góngora, por su excelente ponencia. Y los participantes tienen varias preguntas. Y la pregunta número 1 es, ¿cuáles son las bases normativas para realizar el diagnóstico ambiental del sitio a fin de formular su rehabilitación? En este caso, la base legal para la formulación, de los sitios impactados me mencionó.
Disculpe. Sí, ¿cuáles son las bases normativas para realizar el diagnóstico ambiental del sitio a fin de formular su rehabilitación? En este caso va a depender del sector al cual se esté supervisando, ¿no? Por ejemplo, si es en el caso de lo que es pasivos ambientales en hidrocarburos, será la ley 29134 con su decreto supremo 004/2011. En el caso de lo que es sitios impactados, como les mencioné, aquí está, es la ley 30321. En el caso de lo que es pasivos ambientales en la actividad minera, es el decreto supremo 059/2005 EM, y la ley, perdóname, olvidé, aquí está, es la ley 28271, ¿no? Y en el caso de lo que es áreas degradadas está regulado en el decreto legislativo 1278, ¿no? Y las guías que pueda aprobar el MINAM en este último caso respecto a las actividades de recuperación y reconversión. Excelente, doctora Carol, por su respuesta. Y también hay una segunda pregunta. Doctora Carol, mi duda es acerca del monto recaudado por el OEFA de las multas. ¿A dónde va ese dinero? Gracias. Buena charla, doctora. Esas actividades, bueno, en este caso, el monto que ha sido generado por la recaudación del monto de las multas es para el financiamiento de las actividades de supervisión, ¿no?, que realiza el OEFA. En este caso, debido a que el OEFA cuenta con 3 órganos de línea, uno es la Dirección de Evaluación, quienes van a realizar los estudios técnicos ambientales, que son muy importantes, por ejemplo, como el estudio de evaluación temprana, que se da antes de que se inicie una actividad, y poder conocer cuáles son las características iniciales de esta zona en la cual pueda ser susceptible de impacto. También realizar, ¿no?, los estudios de causalidad, esto es cuando en el marco de una supervisión se advierta que existe algún riesgo, la autoridad de supervisión o la dirección de supervisión va a encargar la dirección de evaluación. También se da en el caso, mejor dicho, estos fondos van para las actividades en sí que realiza el OEFA, ¿no?, para la dirección de supervisión, y también en el caso de las actividades de fiscalización, ¿no? Gracias. Excelente. Hay una tercera pregunta. ¿Qué relación o diferencia hay entre el OEFA y el Fondo Nacional del Ambiente? Ahora se llama Profonampe. En este caso, el OEFA es el organismo, ¿no?, supervisor, evaluador y supervisor, que tiene como facultades desplazarse a campo, realizar supervisiones de manera directa, supervisiones también de gabinete, para poder determinar el cumplimiento de las obligaciones de nuestros administrados. También tiene como facultad regular las actividades a través de diversas normas, y en el caso del FONAM es la fuente de financiamiento, ¿no?, para las actividades, diversas actividades ambientales. En este caso, bueno, el OEFA es el órgano rector del ambiente y, bueno, también realiza actividades de lo que es supervisión a través de entidades de fiscalización ambiental, a través de las CEFAS. Se va a dar esto a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales también. Gracias. Gracias, doctora. Y también tenemos una cuarta pregunta. ¿En qué parte del PAS se analiza el análisis de riesgos ambientales? El análisis de los riesgos se va a dar una vez de que se inicie el procedimiento administrativo sancionador. Cuando se inicia el procedimiento administrativo sancionador, en la resolución subdirectoral se
indica cuál sería la posible multa, ¿no? De acuerdo a la metodología que está aprobada por el OEFA, que fue aprobada en el año 2017, y esto va a ser trasladado al administrado para que él pueda conocer cuál sería la posible multa de declararse la responsabilidad y la sanción, ¿no? Esto se pone en conocimiento del administrado a través de la resolución subdirectoral, también en el informe técnico, y también se indica, ¿no?, ya de manera final al administrado a través de la resolución subdirectoral en el caso se determine una sanción. Gracias. Excelente. Hay una quinta pregunta. Con respecto a los rellenos sanitarios, ¿qué influencia existe con las municipalidades y el impacto que genera desde el momento que hace uso de los espacios de acopio? Como sabemos, los botaderos, bueno, en este caso para la disposición de residuos sólidos, existen dos mecanismos, ¿no? Uno que se da a través de la disposición, o se ha dado, mejor dicho, a través de la disposición inadecuada de los residuos sólidos sin contar con mecanismos técnicos. Es por eso que, de acuerdo a la normativa, al decreto legislativo 1278, se ha visto la necesidad de regularlos para poder ver en algunos casos si es que estos puedan cumplir con las medidas técnicas para que continúen su vida, su vida útil y continúe haciéndose la disposición. Se ha visto la necesidad de considerar la reconversión y también en aquellos que no sea posible la recuperación, ¿no? Sin embargo, no siempre ha sido, no siempre se viene dando la posibilidad de que sea a través bueno, mejor dicho, se dé a través de unas disposiciones técnicas adecuadas o un manejo ambiental adecuado, porque toda esta disposición de residuos debería hacer a través de infraestructuras de disposición final como son los rellenos sanitarios, sino que se ha venido dando en áreas degradadas o en zonas conocidas como botaderos, debido a que también no se contaba con el presupuesto necesario, se entiende, en algunas zonas, por ese motivo que en algunos casos las municipalidades venían realizando esta práctica, la cual, de acuerdo a la normativa vigente, se viene regulando y fiscalizando. Y bueno, también existen municipalidades que ya han implementado lo que son los rellenos rellenos sanitarios para la disposición adecuada, ¿no? Pero, como les mencionaba, estas áreas o esta disposición inadecuada de residuos es por falta de conocimiento técnico, también en muchos casos por falta de presupuesto, ¿no? Porque sabemos que implementar un sistema así es bastante alto, pero de todas maneras es necesario para poder resguardar y salvaguardar nuestro ecosistema, ¿no? Y evitar posibles riesgos. Muchas gracias. Gracias, doctora Carmen. Doctora Carol, perdón. Tenemos una pregunta, la pregunta 6. ¿Existe actualmente un fondo de garantías para la remediación de pasivos ambientales? A modo de ejemplo, el Decreto Supremo 002-2013 del MINAM de los estándares de calidad de suelo consignaban un fondo, pero esta se derogó. Asimismo, ¿dónde se pueden visualizar información sobre el avance de la remediación de los PAM? Claro, si bien, o sea, en lo que es los planes de descontaminación de suelos, eso ha sido recogido en los estándares de calidad ambiental que han sido aprobados en el año 2017. Y por eso aún se tiene a la fecha planes de descontaminación de suelos. En el caso de donde se puede verificar el estado de los pasivos ambientales, esto se va a dar, por ejemplo, en el caso de minería, a través del portal web del MINEM, donde se advierte cuál es el estado, el número total y el estado de los mismos.
Y en el caso de los pasivos ambientales del sector hidrocarburos se puede visualizar en el portal PIFA de la OEFA. Gracias. Muchas gracias, doctora Carol. Vamos a invitar a la participante Lucía Cabrera, ya que tiene una pregunta con respecto al tema. Vamos a invitar a la participante Lucía Cabrera. ¿Está ahí? Sí, Lucía. buenas noches. Tengo problemas con mi audio. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí te escuchamos. Buenas noches, gracias. Bueno, mi consulta es, ¿qué procedimiento se debe seguir de acuerdo a la norma cuando un titular minero proyecta emplazar nuevos componentes en una zona ya intervenida y abandonada, pero por terceros, en este caso mineros artesanales? En este caso se aplicaría el aprovechamiento de un pasivo minero, se podría considerar de esta forma, porque la zona intervenida y abandonada podría considerarse, entre comillas, como un pasivo, no está registrada en el inventario nacional, ¿no? Bueno, esa es una consulta y, a ver, esta última se podría considerar como un pasivo ambiental no comunicaba, considerando que no está en el inventario, y aplicaría en este caso lo que mencionaba del aprovechamiento del pasivo minero. Hola. Bueno, en este caso, primero, uno que para que sea considerado pasivo ambiental minero, este debe haberse generado antes de la emisión de la ley. Esto es el año 2005. Entonces, para que pueda ser susceptible de reaprovechamiento, tiene uno que estar identificado y encontrarse en el inventario. Una vez que está en el inventario, ya considerado como pasivo, puede ser materia de solicitud de reaprovechamiento. Pero ¿qué pasa? Si una zona está libre, es un área libre, no existe ningún denuncio, se puede realizar su solicitud. En caso te otorguen la concesión de determinada área, yo voy a poder continuar, ¿no?, con las actividades de exploración, de explotación correspondientes. Pero, ¿qué pasa si mejor dicho, esto se da cuando no toda el área, por ejemplo, presenta estos pasivos ambientales? Entonces, yo voy a realizar la exploración, la explotación. Pero si yo identifico un pasivo, no quiere decir que yo voy a asumir la responsabilidad, pero sí puedo solicitar el reaprovechamiento. Este reaprovechamiento se tiene que dar en el marco de un convenio con el Ministerio de Energía y Minas, a través del cual se va a exigir de que se presente, ¿no?, un instrumento de gestión ambiental y se garantice el cierre del mismo. O sea, es decir, si yo solicito una concesión, esta concesión se me va a otorgar para poder realizar las actividades de exploración, de explotación, ¿no? Ahora, si yo quiero realizar el reaprovechamiento de un pasivo, previamente tiene que encontrarse identificado y tiene que encontrarse también inventariado. Y esto se va a dar siempre que califique como un pasivo ambiental, porque de acuerdo a la norma son todas aquellas instalaciones, áreas, componentes, infraestructuras que hayan sido generadas pero con anterioridad a la ley. Gracias. Muchas gracias nuevamente, doctora Carol, por su ilustre ponencia y tener a bien compartir su amplia experiencia con nosotros. De esta manera, damos por concluido la ponencia de la clase 1. A continuación, como forma de agradecimiento a nuestra ponente, le damos el presente certificado por su ilustre participación en calidad de expositora. Antes de finalizar el día de hoy, se les hace recordar que el día 3 de marzo estén 10 o 15 minutos antes para ser admitidos en la sala Zoom.
Que tengan buenas noches. Los esperamos el 3 de marzo. Dios los cuide. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho, bendiciones.